Tu tristeza te está mintiendo. Sí, como lo escuchas. Esa tristeza que llevas dentro hace tanto tiempo, no es lo que crees. Hoy quiero revelarte algo que nadie te contó. Porque el verdadero error no es sentir tristeza. El error es creerle. El error es tomártela como una verdad. ¿Sabías que la tristeza no es un reflejo de tu realidad? Es una construcción mental, un eco de pensamientos acumulados. Pero cuando llega, vos le crees. La tratás como si fuera el espejo de tu vida. Y no lo es. En este video, quiero mostrarte la mentira que tu tristeza te repite todos los días. Y cómo podés desenmascararla. No con positivismo barato. Con práctica real. Con sabiduría milenaria. Porque el budismo enseña algo simple. El sufrimiento no es una obligación. Es una consecuencia. Y vos estás sufriendo porque tu mente está atrapada en una ilusión. Cada vez que pensás, no voy a salir de esto, tu tristeza sonríe. Porque te mintió. Y le creíste. Pero no es tu culpa. Nadie te enseñó a observar la tristeza sin convertirla en tu identidad. Hoy vamos a cambiar eso. Vas a entender por qué tu tristeza es una historia que tu mente se cuenta. Una historia falsa. Y cómo dejar de actuar como el personaje de ese cuento. No es fácil. Pero es simple. Y cuando lo comprendas, algo dentro tuyo va a liberarse. Porque esa tristeza no sos vos. Es solo una emoción. Una visita. Y hoy, vas a aprender cómo no dejarla quedarse. Prepárate. Porque lo que vas a descubrir hoy, puede cambiar el resto de tu vida. Comencemos. Desde que eras pequeño, te enseñaron a confiar en tus emociones. Te dijeron que si te sentís triste, es porque algo malo pasa. Que esa tristeza es una señal válida. Pero nadie te explicó algo clave, las emociones no siempre dicen la verdad. La tristeza puede mentir. Y lo hace a diario. Esa sensación de vacío, ese peso en el pecho, ese no puedo más que sentís, no refleja la realidad de tu vida. Refleja el estado de tu mente en ese momento. Es solo una interpretación. Una perspectiva. No es un hecho. Pero el error está en que vos la crees. La tristeza dice, tu vida es gris, y vos aceptás la idea. Como si fuera un diagnóstico. Como si fuera un espejo fiel. ¿Sabes qué enseña el budismo? Que todo es impermanente. Que los estados mentales vienen y van. Como el viento. Pero vos confundís el viento con el cielo. Te identificás con esa tristeza pasajera como si fuera tu esencia. Esa es la gran mentira. La tristeza se hace pasar por tu voz interior. Pero no es tu voz. Es una repetición mental. Es el eco de viejas heridas, de pensamientos no resueltos. Y cada vez que le das atención, la fortaleces. Cada pensamiento triste que aceptas, alimenta esa ilusión. Y cuanto más la alimentas, más real te parece. Pero no lo es. Hoy quiero que observes algo. Cuando la tristeza llegue, no digas estoy triste. Decí, estoy sintiendo tristeza. Pero no soy tristeza. Sentí la diferencia. Decilo en voz baja ahora mismo si querés. Esa simple frase rompe el ciclo. Porque no importa cuánto tiempo haya vivido esa tristeza dentro tuyo. No es tu casa. Solo está ocupándola. Y hoy, vas a aprender a desalojarla. Con sabiduría. No con lucha. Porque la tristeza se disuelve cuando dejas de creerle. Ahora quiero que pienses algo. ¿Cuántas veces te sentiste triste sin una razón clara? Días en los que simplemente te levantaste con ese peso, sin que nada externo lo explicara. Y, sin embargo, le diste poder. Le creíste. Dijiste, estoy mal. Y ese fue el error. El budismo enseña que la mente es como un río, cambia cada segundo. Lo que sentís hoy no es una verdad eterna.
Es un estado mental momentáneo. Pero cuando confundís el estado con tu identidad, quedás atrapado. Ese es el gran problema. No es la tristeza en sí lo que te encierra, es la historia que construís alrededor de ella. Cada vez que pensás, mi vida es un fracaso, nunca voy a ser feliz, o algo está roto en mí, no estás observando la realidad. Estás escuchando la voz de tu tristeza. Una voz que aprendiste a creer, pero que no es real. Buda decía, no creas todo lo que pensás. ¿Te das cuenta de lo profundo de esa frase? Ni siquiera tu mente es confiable cuando está teñida de emociones. Tu tristeza no es tu enemiga, pero tampoco es tu guía. Es solo una señal equivocada. Un eco mental. Un visitante confuso. Y cuanto más luchas contra ella, más la haces fuerte. ¿Por qué? Porque la atención es alimento. Si intentas rechazarla, la estás alimentando con resistencia. La práctica es otra, dejar de identificarte. Observar sin alimentar. Sin luchar. Cuando venga esa tristeza, repetí esto. Esto es una emoción. No soy yo. Esto es pasajero. No es verdad. Esa es tu llave. Porque tu tristeza no es lo que parece. Y hoy, vas a dejar de ser su prisionero. Te lo voy a decir sin rodeos, tu tristeza necesita tu atención para sobrevivir. Sin ella, se agota. Se desvanece. El error que cometiste hasta hoy fue alimentarla con cada pensamiento que le dedicaste. Cada vez que pensás, ¿por qué me siento así?, estás alimentando la emoción. Cada análisis es como darle otra gota de agua a esa planta que no querés que crezca. Tu tristeza se fortalece cada vez que la tratás como un misterio que resolver. El budismo enseña algo crucial: las emociones no necesitan explicación. Necesitan ser observadas sin identificación. Tu tristeza no es un rompecabezas. Es un visitante mental. Hoy quiero darte una práctica poderosa. Cuando sientas esa pesadez interior, cuando el vacío te atrape, hace esto. 1. Detenete. 2. Cerrá los ojos un momento. 3. Decí en voz baja, esto es tristeza. Solo eso. 4. Sentí dónde está en tu cuerpo. ¿En el pecho? ¿En la garganta? 5. Observa. Sin pensar. Sin explicar. Solo sentí. Tu mente va a gritarte, ¿por qué estás así? Busca la causa. No le hagas caso. Esa voz es la trampa. Lo que parece una búsqueda de soluciones es, en realidad, la forma en que tu tristeza se alimenta. Por eso hoy te digo algo que nadie te dijo. Tu tristeza no es un problema. Es un proceso que sucede. Y no necesita tu participación. Cuando dejes de prestarle atención, no porque la ignores, sino porque la observes sin reaccionar, empezará a perder fuerza. No te conviertas en el guardián de tu tristeza. Convertite en el testigo que la deja pasar. Eso es libertad emocional. Y estás mucho más cerca de ella de lo que crees. Ahora escúchame bien. Porque esta parte es clave. Tu tristeza va a intentar engañarte diciéndote que necesitas ser entendida. Que si encontrás el origen, se va a ir. Pero no es cierto. Eso es solo otra estrategia de la mente. Buda enseñó que el sufrimiento se sostiene por 3 cosas: ignorancia, apego y rechazo. Y tu tristeza está sostenida por las 3. Ignorancia, porque no sabes que es un fenómeno mental pasajero. Apego, porque te aferrás a los pensamientos que la alimentan. Rechazo, porque querés que desaparezca y luchás contra ella. Cada una de esas 3 reacciones fortalece la emoción. Por eso, la salida no es luchar. No es entender. Es mirar. Con presencia. Con aceptación. Cuando la tristeza aparezca, probá esto. No pienses. No analices. No resistas. Solo repetí, es una emoción. No necesito resolverla. Y quédate en ese espacio de observación. Sé que esto parece contraintuitivo,
Tu mente quiere actuar, encontrar la causa, buscar soluciones. Pero esa es la trampa. Cuanto más intervenís, más atrapado quedás. La tristeza no necesita intervención. Necesita que la dejes ser lo que es, un fenómeno temporal. Y cuando lo hagas, vas a sentir algo que hoy quizás no podés imaginar, paz en medio de la tristeza. No porque la emoción se haya ido aún, sino porque vos ya no sos parte del ciclo. Eso es libertad interior. Y no viene cuando la tristeza desaparece. Viene cuando dejas de identificarte con ella. Hoy empezás a recordar quién sos realmente. Y no sos tu tristeza. Sos quien observa. Ahora te voy a revelar algo que el ego no quiere que escuches. Tu tristeza no es personal. Sé que suena extraño, pero es la verdad. No es tu tristeza. Es solo tristeza. Es una emoción universal que la mente humana experimenta. No pertenece a vos. No habla de vos. No define quién sos. Cada vez que decís mi tristeza, la estás haciendo propia. La estás reclamando como parte de tu identidad. Y ahí quedas atrapado. El budismo enseña el principio de Anat, el no yo. No sos lo que pensás. No sos lo que sentís. Sos lo que observa esos pensamientos y esas emociones. ¿Ves lo profundo que es esto? Tu tristeza es un visitante temporal. No es el dueño de casa. Pero cuando decís estoy triste, en lugar de estoy experimentando tristeza, la convertís en el dueño. Y hoy te quiero enseñar a recuperar la casa. Cada vez que sientas el peso emocional, repetí. Esto no es mío. Esto no soy yo. Esto es solo tristeza pasando. Esa práctica rompe la identificación. Y ahí empieza la libertad. Porque la tristeza pierde poder cuando dejas de llamarla mi tristeza. Es una emoción. No una sentencia. No un espejo. No una condena. Una simple emoción. Y vos sos mucho más grande que cualquier emoción. Cuando lo entiendas no como una idea, sino como una experiencia directa, vas a descubrir lo que Buda llamó calma interior. Esa calma no es algo que busques. Es algo que aparece cuando soltás la identificación. Y desde hoy, vas a practicar ese soltar. No luches. No expliques. No razones. Observa. Permití. Soltá. Y la tristeza se irá sola. Quiero que grabes esto en tu mente, la tristeza es como un eco. No como una piedra. Vos la sentís pesada, permanente. Pero en realidad, es un eco de pensamientos. Un eco emocional. Y, como todo eco, solo existe mientras haya paredes que lo reflejen. ¿Y sabes cuáles son esas paredes? Tus pensamientos. Cada pensamiento triste es una pared que hace rebotar la emoción. Y el ciclo continúa. El budismo enseña, no alimentes lo que querés soltar. Si querés liberarte de tu tristeza, no necesitas destruirla. Solo necesitas dejar de sostener el eco. Dejar de crear nuevas paredes. ¿Cómo lo haces? Con esta práctica diaria. 1. Observa tu mente como si fueras un testigo. 2. Cuando aparezca el pensamiento estoy triste, responde internamente, eso es solo un pensamiento. No soy yo. 3. No rechaces la emoción. Sentíla sin analizarla. Sin dialogar con ella. Y entonces, lentamente, el eco perderá fuerza. La tristeza se apoya en tu diálogo interno. Si cortas el diálogo, la tristeza se agota. No porque pelees contra ella, sino porque dejes de participar. La libertad aparece cuando te convertís en el observador silencioso. No es algo espectacular. No es un truco mágico. Es algo mucho más poderoso, es natural. Y lo mejor de todo es que no necesitas ser experto. No necesitas entender conceptos complicados. Solo necesitas detener el ciclo de pensamientos. Hoy, elegí no responderle a tu tristeza. No entres en conversación. No le creas.
No la alimentes. Solo observa. Y deja que el eco desaparezca por sí mismo. Así empieza tu verdadera sanación. Hoy descubriste algo que la mayoría nunca aprende: tu tristeza te engaña. No es un reflejo fiel de tu vida. Es un eco emocional sostenido por tus propios pensamientos. Es una historia falsa que tu mente repite, y que vos, hasta hoy, creías. Pero ahora lo sabes. Tu tristeza no sos vos. Tu tristeza no es eterna. Tu tristeza no necesita ser resuelta. Solo necesita que dejes de identificarte con ella. Cada vez que aparezca, no digas estoy triste. Decí, esto es tristeza. Está sucediendo. Pero no soy yo. Convertite en el observador. En el testigo que deja pasar las nubes. La calma que buscas no aparece cuando expulsas la tristeza. Aparece cuando dejas de sostenerla. Hoy, vos diste ese paso. Y si sentís que querés profundizar aún más, si querés aprender cómo dejar atrás la tristeza de forma definitiva, te invito a mirar el video más poderoso de este canal. Nunca más sentirás tristeza en tu vida, Enseñanzas del Budismo. Ese video es la continuación perfecta de lo que hoy empezaste a comprender. Te dejo el enlace en pantalla y en la descripción. Míralo ahora, porque tu libertad interior no es un sueño. Es tu derecho. Y el momento para empezar es hoy. Gracias por estar acá. Gracias por elegirte. Nos vemos en el próximo video.